parecido unas conversaciones muy fluidas entre todos y se ha llegado a elaborar una propuesta de los territorios que consideramos, después de las discusiones conjuntas, que pueden progresar a la fase 1. Los criterios que se han utilizado, a modo de resumen, porque hay más de los que voy a comentar, que se tienen que valorar en su conjunto. Esto no es un checklist sí, no, esto es una valoración conjunta de los mismos, en los que una situación muy buena en uno puede compensar parcialmente una situación un poco menos buena en otro. Pero pasando directamente ya a los criterios, vamos a empezar por aquellos que son fundamentales y obligatorios, es decir, si no se consiguen en la suficiente medida, no se pasaba a valorar la solicitud, y eran aquellos que nos permiten garantizar una respuesta adecuada en caso de que tengamos un brote epidémico agudo como sufrimos en estos meses pasados. Esos dos criterios, que son únicamente dos, son el número de camas para cuidados intensivos o para pacientes críticos disponibles por cada 10.000 habitantes y el número de camas de pacientes agudos no críticos por cada 10.000 habitantes. Estos dos parámetros, como les digo, son fundamentales. Si no se cumplían unos umbrales determinados, entre 1,5 y 2 camas de críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas de agudos o de convencionales por 10.000 habitantes, no se pasaba a discutir la solicitud. Es cierto que estos dos criterios se pueden o disponer de esas camas o tener acceso a esas camas o ser capaces de implementar el porcentaje que faltara en un plazo máximo de 5 días. Esto se ha aprendido durante todo el tiempo que llevamos ahora mismo en epidemia, y todas las comunidades, todas las provincias tienen acceso y son capaces de cumplir con estos dos criterios. Una vez que se cumplen esos dos criterios, se empiezan a valorar otros. Se empieza a valorar, por un lado, los criterios relacionados con la transmisión de la enfermedad. Yo creo que la población ya conoce suficientemente lo que es el número de reproducción, el número de casos secundarios que está generando cada caso, lo que es una medida indirecta de varios otros parámetros. Uno muy importante es del número de contactos efectivos, es decir, en los que se transmite la enfermedad, que se producen durante el periodo de incubación, o durante el periodo de transmisión, perdón. Este número de reproducción evoluciona a lo largo del tiempo a medida que somos capaces de implementar mejores medidas de control, y por lo tanto lo que tenemos que valorar no es el número de reproducción en el momento de partida, sino toda la función que nos indica cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en qué punto estamos en este momento. Otro de los criterios de transmisión que se valoran es el número total de casos confirmados por PCR, es decir, casos con infección vírica activa en los últimos 7 días y en los últimos 14 días, por fecha de inicio de síntomas y por fecha de notificación. La incidencia acumulada en los últimos 7 días y los últimos 14 días. El número de casos sospechosos identificados en los últimos 7 días, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. El porcentaje de esos casos sospechosos a los que se realiza una prueba de PCR, es decir, se detecta una infección vírica tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, y luego de esos a los que se les realiza una prueba de PCR, cuántos dan positivos. Esos son criterios para valorar el riesgo de transmisión y la probabilidad de transmisión. Luego tenemos una serie de criterios de gravedad que nos incitarían a tomar medidas drásticas, no solo en el ámbito de la transmisibilidad, atención primaria y salud pública, sino también en el ámbito de la atención hospitalaria, y son el número de pacientes hospitalizados en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación expresado por hospitales, el número de casos en unidades de cuidados intensivos, pacientes críticos en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el número de fallecidos en los últimos 7 días y la letalidad observada en los últimos 7 días. Una vez que tenemos ya los criterios de transmisión y de gravedad, pasamos a otros que son fundamentales para poder pasar de fase. Son aquellos que nos muestran la capacidad del sistema tanto para detectar precozmente posibles rebrotes epidémicos, para poder actuar lo más rápido posible, como para responder a las necesidades asistenciales y de salud pública que puedan generar esos rebrotes. Los criterios para valorar esa capacidad de detección y esa capacidad de respuesta son la capacidad de atención primaria para hacer el diagnóstico precoz, lo que implica evidentemente un refuerzo
importante de los servicios de atención primaria y de salud pública, es decir, la capacidad fundamentalmente de hacer pruebas de PCR en atención primaria a todos los pacientes sospechosos. Esta característica se tiene que valorar de diferentes maneras y cuenta de diferentes maneras a la hora de tomar las decisiones. No es lo mismo que ya esté implementada, que ya se disponga de un plan y se esté preparado para empezar a trabajar en esta línea el próximo lunes, que es cuando todo esto es efectivo, que se tenga el plan pero no se esté en disposición de iniciar el mecanismo de detección precoz el próximo lunes, sino quizás unos días más tarde, o no disponer de un plano que no esté claro que se pueda iniciar en los próximos días. Además, se debe disponer de los protocolos y de los recursos necesarios para hacer un seguimiento de contactos adecuado, y esos recursos implican tanto recursos humanos como recursos materiales, entre los que se encuentran las herramientas informáticas necesarias para que el seguimiento de los contactos sea lo más eficaz posible. Además, se tiene que tener un sistema de vigilancia puesto en marcha para garantizar que la monitorización diaria de todos los casos sospechosos y contactos se hace de la forma adecuada y se transmite la información a aquellos que tienen que tomar las decisiones, y también se valora en términos de implementación actual, implementación en los próximos días o no tener preparado el sistema de implementación. Además, se tienen que incorporar todos los otros protocolos de acción que se tienen listos, protocolos de aislamiento, protocolos de cuarentena, etcétera, que eso se valoran de una forma un poco más marginal respecto a estos. Y además se tienen que tener protocolos que garanticen un correcto manejo de las residencias y centros sociosanitarios en los que pueda entrar el virus y por lo tanto pueda afectar a población muy frágil. Estos son los criterios con los que hemos evaluado. Como pueden ver, algunos de ellos son claramente cualitativos, otros son muy cuantitativos, en los que una cifra se le puede marcar, pero también podrán darse cuenta, si lo repasan despacio, cuando todo esto se difunda, que se va a difundir, creo que ya se ha hecho por parte de los responsables de la Secretaría de Estado de Comunicación, verán que no todos tienen un umbral de corte. No llegar a un nivel de excelencia en uno puede ser compensado con un nivel mayor de calidad o de capacidad en otro. Por lo tanto, la valoración tiene que ser conjunta y se tiene que hacer con mucho cuidado, lo cual ha requerido discusiones muy intensas, muy interesantes también, pero siempre cargadas de esa responsabilidad de tener que tomar decisiones importantes a la hora de hacer la propuesta al ministro para la transición de los diferentes territorios a las diferentes fases. Con estos criterios, la propuesta que ha enviado la Dirección General de Salud Pública después de los informes que han realizado los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y de otras unidades del Ministerio de Sanidad, son las siguientes. Voy a pasar por orden geográfico del noroeste hacia el sureste. En Galicia, la propuesta incluye que todo el territorio puede transitar hacia la fase 1. En Asturias, todo el territorio transita a la fase 1. Cantabria transita a la fase 1. En el País Vasco, todo el territorio se ha propuesto para transitar también a la fase 1. Pueden ver en el mapa que se plantea ahí, en un azul más claro, son las provincias o territorios que pasan a la fase 1, en azul más oscuro están aquellos que se mantienen en la fase 0. Como decía, el País Vasco pasa a la fase 1. En Castilla y León ninguna provincia pasa a la fase 1, sin embargo, por sus idiosincrasias particulares, 26 zonas básicas de salud se permite pasar a la fase 1 después de una discusión intensa con la comunidad autónoma. Son áreas de salud que corresponden, una de ellas a la provincia de Ávila, 6 zonas básicas de salud, una de ellas, como decía, a la provincia de Ávila, 6 a la provincia de Burgos, 3 a la provincia de León, 1 a Palencia, 1 a Salamanca, 3 a Valladolid, 7 a Zamora, 3 a Salamanca y 1 a Soria. Ahí estamos viendo el mapa de cómo queda esta desescalada asimétrica y el pase a zonas, Terras de Ebra, Camp de Tarragona y Alt Pirineu y Arán. En Extremadura pasan las dos provincias a la fase 1, en Castilla-La Mancha pasan a la fase 1, o se propone pasar a la fase 1 las provincias de Guadalajara y de Cuenca. La Comunidad Autónoma de Madrid
no pasa a la fase 1, se queda en la fase 0. La Comunidad Valenciana no pasa a la fase 1, pero también por idiosincrasias particulares y por la muy buena evolución de la epidemia en algunos territorios, en concreto en algunos departamentos sanitarios, sí que pasan a la fase 1 algunos de estos. De los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, pasan un departamento de Castellón, el de Vinaròs, 3 de Valencia, Requena, Xàtiva-Ontinyent y Gandía, y 6 de la provincia de Alicante, Alcoi, Denia, la Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja. En Andalucía pasan a la fase 1 6 provincias, son Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. No pasan a la fase 1, se quedan por lo tanto en fase 0 en las provincias de Málaga y Granada, pero sí que es cierto que su evolución en las últimas semanas es muy buena y están en una disposición, están muy cercanas a la posibilidad de pasar a la siguiente fase, y por lo tanto se discutirá en los próximos días con la Comunidad de Andalucía. Murcia está en una situación muy favorable y por lo tanto también se propone para pasar a la fase 1. Las Islas Baleares ya tenían una isla, Formentera, que estaba en fase 1 desde el lunes pasado, y se propone que pasen a la fase 1 el resto de las Islas de Baleares después de valorar una muy buena evolución de la epidemia y una capacidad asistencial y de recursos y de sistemas de información muy adecuada. En Canarias estamos en la misma situación que en Baleares, teníamos ya 3 islas que habían pasado de fase, El Hierro, La Gomera y La Graciosa el pasado lunes, y el lunes que viene se propone que pasen de fase las 5 restantes, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Ceuta se propone para paso de fase también, y la ciudad autónoma de Melilla también se propone para cambio de fase. Como verán, hay una gran parte del territorio que cambia de fase, pero esto tiene implicaciones importantes. Como ha comentado el ministro, ahora viene un periodo en el que